Venimos hablando allí sobre el tema, la gran Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, así la define la Biblia. Luego veremos eso porque se ve a la luz de la Biblia de diferentes formas. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Apocalipsis 21. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Oramos, por favor. Amado Dios, es un gozo, un privilegio, una inmensa bendición reunirnos para alabar y exaltar y bendecir tu santo y glorioso nombre. Gracias, mi Dios, por ser nuestro Dios y nuestro Padre, por habernos escogido en Cristo para ser tus hijos. Gracias por todos los hermanos aquí presentes. Ruego les bendigas y ayúdese a cada uno conforme a la necesidad que en él hay, rogando sobre todo por nuestras vidas espirituales, Señor, que podamos mantenernos con la mirada puesta en Cristo, firmes y fieles en la fe y con una voluntad dispuesta para ti, para toda buena obra. Ruego, Padre amado, avives tu iglesia en los últimos tiempos, por favor. En esta noche clamamos para que el Espíritu Santo, mi Dios, tome a tu siervo en la enseñanza de tu palabra y también tome nuestros corazones y nos dé una actitud reverente, atenta, dispuesta, abierta a la voz de tu palabra, para que tu palabra en esta noche traiga bendición a nuestra vida. Clamo, Señor Dios amado, para que en el nombre de Jesús ayudes a Juan Manuel Fallas. Y Juan Manuel, oh Dios, halle gracia y misericordia delante de ti. También quiero orar por Marvin Muñoz, para que también lo ayudes y él halle gracia delante de ti. Ponemos, oh Dios, todas las cosas en tus manos, confiando en la riqueza de tu gracia y tu misericordia, y lo hacemos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada destacábamos que la palabra del Señor habla de una nueva ciudad, y esa nueva ciudad tiene un arquitecto y un constructor, como quien construye una casa, una ciudad, qué sé yo, un condominio, solo que está por encima de todo lo visible o de todo lo conocible. Y está hablando de un constructor y arquitecto que tiene altísimas credenciales. Y toda la Biblia habla de sus credenciales. Y él es el creador y constructor
del universo. De manera que lo que vamos a ver en la Nueva Jerusalén será glorioso, incomparable, maravilloso. Y que ya hay un destello de lo que puede ser por todo lo creado, por todo lo que vemos. Simplemente lo que vemos es maravilloso y glorioso. Y la semana pasada hicimos alguna alusión a la belleza de la creación. Yo no sé si eso lo motivó a ir a ver un poco de documentales, ¿verdad?, sobre la hermosa creación de Dios. Porque si miramos debajo de los mares, wow, son maravillas de maravillas, ¿verdad? Y si miramos al universo, es maravilloso. Y si miramos las aves, las plantas, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra. Y Él sustenta todas las cosas. Nos quedamos allá en Hechos 17. Vamos a partir de allí, donde habla de la maravillosa creación de Dios. Hechos 17, 24 al verso 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si de alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo son. Y es un pasaje maravilloso y tiene por contexto la predicación del apóstol Pablo en algunos lugares allá como Tesalónica, en Berea, en Atenas, es lo que lee uno en el capítulo 17. Y entonces eso estaba lleno de ídolos, imágenes y nichos donde metían sus imágenes y las gentes adoraban. Entonces Pablo hace una descripción de Dios, de quién es Él. ¿Puede la tierra contenerlo? Otros textos dicen que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de sus pies, que dimensiona la magnitud de la grandeza de nuestro Dios. Y lo más hermoso del texto es que el apóstol Pablo describe su grandeza, su belleza, su poder, para que la gente le busque. Y dice que no está lejos, está tan cerca como una oración y confesión de fe. Sí, como dice Romanos capítulo número 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Está tan cerca como una oración de confesión de fe. Y hablamos de Dios como el soberano de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, y es el encargado de construir la nueva Jerusalén. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver algunos otros pasajes que hablan de la belleza de su creación, y vamos a irnos
a Nehemías. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos lo adoran. Wow. Cuando estamos hablando de los ejércitos de los cielos, estamos hablando de querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Toda la corte celestial adora a Dios porque reconoce su grandeza, su bondad, su poder creador, las bellezas que ha hecho. Y ellos todos le adoran. Cada creyente consciente de la grandeza de Dios, su bondad sobre su propia vida, debería vivir para adorarle. Y cada día debe exaltar su santo y glorioso nombre, porque Él es el que nos concede un nuevo día. Nos da la salud, la inteligencia, la fuerza para hacer lo que corresponda durante el día, pero todo proviene de Él. Tal vez es bueno recordar allí lo que dice el Salmo 103. ¿Por qué detenerse un poquito allí? Porque hablar de la grandeza de Dios y no hablar de la necesidad de la adoración y la alabanza de Dios sería fallarle. Porque todo lo que existe debe darle la honra y la gloria. Tal vez les dejo una tarea allá para que la hagan en su casa. Por favor, léanse el Salmo 145. Es un salmo que desafía a exaltar a Dios cada día y explica razones allí. Eso es su tarea. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué cosa? No olvides ninguno de sus beneficios. Y allí da una pequeña listita. Pero los beneficios trascienden a esa listita. Cada quien tendrá su experiencia personal de la bondad de Dios sobre su vida. Dice la palabra del Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona ¿de qué? De favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo viene de Dios. Debemos estar bien claros en eso, porque cada día debemos exaltar a nuestro Dios. Póngale mucha atención a la tarea que le dejé para que la haga en su casa, por favor. La palabra del Señor nos habla en Job capítulo 9. Job capítulo 9. Todo el capítulo 9 es muy dignísimo de leer. Yo solo voy a leer una parte. Job capítulo 9, versículos 9 y versículo 10. Habla de la creación allí, del poder creador de Dios. Dice el verso 8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. El salmista dice en el Salmo 139 que las enumerara no podía.
porque son incomparables. Y son pasajes que nos invitan a tomar tiempo para apreciar. En la medida que podamos detenernos a apreciar, exaltaremos el buen y glorioso nombre de nuestro Dios, porque reconoceremos quién ha hecho todas las cosas. Dios quiere que usted le adore, no que usted sepa, sino que en conciencia de la grandeza y el poder creador de Dios, usted le dé toda la honra y la gloria que Él merece, aún por lo que puedes en tu vida, porque es Dios que lo permite. Amén. De manera que ese salmo es precioso. Dice ahí este texto en Job. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 104, versos 24 al 34. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abre tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son criados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en todas sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Y allí describe razones, ¿verdad? Aparte que las que cité en el Salmo 103, ¿verdad? Y aparte las que vimos en Job, porque simplemente Dios es maravilloso, grande, poderoso. Y lo más importante es que lo ha tomado a usted y a mí en cuenta. Tanto así que nos trajo a Cristo y hoy nos informa de lo que ha determinado hacer hasta el fin. Nos está hablando de una ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén. Leamos un texto más antes de seguir allí, el Salmo 146. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que le da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y es un texto maravilloso que motiva a alabar a Dios.
allí donde tuvimos la lectura bíblica en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La palabra nos habla de un hombre llamado Abraham. Abraham es el origen y fundamento que Dios estableció para el surgimiento del pueblo de Israel. Este hombre vivía en Ur de los Caldeos. El Señor le dijo que saliera de allí a un lugar que Él le mostraría. Y era un hombre que no cuestionó. Un día vi una película donde Abraham argumentaba, entre comillas, según el creador de esa película. Digo yo, no es cierto. La Biblia dice, Abraham obedeció, punto. Dice el verso 8 allí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Él tenía la mirada más allá de ese lugar terrenal. ¿Sí? El Señor le había prometido allí lo que te conoce hoy como la tierra de Israel. Allí habitó como extranjero en tiendas con Isaac. Pero él tenía la mirada más allá. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que David y Salomón jugaron un papel muy importante, digamos, en la Jerusalén terrenal, en la construcción del templo, pero aquí está hablando de algo más allá. Es hermoso cuando los creyentes podemos mirar más allá. Dice la palabra del Señor en Hebreos 6:9, que estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a esta salvación. Hay cosas mejores. Porque Dios nos llamó para cosas mejores. Ya estar en Cristo es muchísimo mejor. Amén. Que estar donde estaba, yo no sé cómo vivía usted, cuál era su realidad, pero ahora está en Cristo y eso es muchísimo mejor. Pero es solo parte de las dichas que esperan a los creyentes. Porque Dios nos está hablando de cosas más allá de esta tierra. Y aquí estoy seguro, usted se siente como un bendecido de Dios. Y somos bendecidos de Dios. Pero aún no tenemos idea de la magnitud de las bendiciones que esperan a los redimidos en Cristo. Y Abraham tenía esa fe, esa confianza, esa esperanza. Llama la atención que no titubeó, solo obedeció, porque tenía una visión más allá. Sí, lo está diciendo el verso 10. No solo Abraham, sino también los héroes de la fe. Hay que leerse todo el capítulo 11, ¿verdad? Allá uno puede leer gente que estuvo dispuesto a pelear batallas confiadas en la fe en el Dios vivo. Y dice la palabra del Señor, versos, por ejemplo, versos 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreadas. Y sigue describiendo la palabra del Señor. Dice versos 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tuvieron que esperar hasta que el Señor nos alcanzara a nosotros, para que todos en su tiempo y en su momento veamos su gloria. Pero ellos mantuvieron la fe, la mirada puesta en el galardón. Cita la Biblia ahí, el caso de Moisés, capítulo 11, hombre que tomó decisiones, y esto desafía a los creyentes a tomar decisiones. ¿Quién era Moisés? Moisés era considerado hijo de la hija del faraón y estaba en el palacio en Egipto. Allí fue criado y formado hasta los 40 años. Y este hombre, hubo un momento en que tomó decisiones. Cuán importante es cuando los hombres toman decisiones para bien. Hay muchos creyentes que a veces toman decisiones para mal. Los creyentes cuentan con la dirección del Espíritu Santo y la norma y regla de fe para tomar decisiones sabias, decisiones que traigan bendición, que les ayude a ser mejor, que les ayude a crecer a la medida de la estatura de Cristo. Cuán bueno es cuando los hombres toman decisiones en la fe en Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el caso de Moisés, capítulo 11, versículos 24. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, subraye, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cualquiera diría, qué tontería, porque era heredero allí. Allí, digamos, tenía todo lo que quería. Era admirado y respetado. Muchos hubieran deseado tener el lugar que Moisés tenía. Pero Moisés puso la mirada en cosas mejores. Hay veces a los hombres las cosas que se nos presentan nos ciegan, nos turban, nos roban bendición. Moisés tenía todo, pero tomó una decisión más importante. Y dice la palabra, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que alió al pueblo de Dios que estaba siendo maltratado en Egipto. Defendió a un judío de un egipcio. Y eso apresuró su
su vida de allí, ¿verdad? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de qué, subraya ese verso, de los deleites temporales del pecado. Allí él podía vivir como vivían los faraones, haciendo y deshaciendo entre placeres y desenfrenos, y prefirió renunciar. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que escoger los deleites temporales del pecado. Y dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y subrayeme la última frase, porque esa última frase fue la que hizo la diferencia en su vida. ¿Qué dice el texto? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. No en el galardón de los egipcios, renunció a eso. Tenía la mirada puesta en Cristo, puesta en las dichas eternas. Renunció a todo eso. Pasó 40 años en el desierto. Allá conoció a su esposa. El Señor lo formó allí, pastoreando ovejas en el desierto. Allí lo formó y a su tiempo lo llamó al ministerio. Un día esto pensaba, ¿cuál fue la persona más vieja que el Señor llamó al ministerio? Y me encuentro a Moisés, tenía 80 años cuando el Señor lo llamó al ministerio. Así que no le sabemos el lomo. Mientras no nos lleve el Señor quiere usarnos. Cuando ya no nos ocupa, ¿qué va a hacer? Nos lleva. ¿Sí? Llama la atención ese detalle, ¿no les parece? Mantenga un corazón dispuesto para el Señor. Hay cosas mejores que lo que esta vida nos ofrece. Disfrute de lo que tiene y gócese. Y entre tanto Cristo viene, póngale en lo que esté haciendo, pero con la mirada puesta en Cristo, amén, con la mirada puesta en el galardón, ¿sí? Con la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra del Señor nos dice que Moisés en ese sentido tomó decisiones. ¿Qué consejo da el Señor a los redimidos? Tenemos la escena de Abraham, obedeció porque tenía la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés mantuvo la mirada en el galardón. ¿A dónde quiere Dios que los redimidos tengan la mirada? ¿En qué cosas quiere Dios que se ocupen los redimidos? La palabra del Señor nos presenta varias escrituras. Vamos a mirar allí en Colosenses, un pasaje hermoso, muy digno de leerlo todo. Es muy edificante. Es lo que Dios quiere para los creyentes. Versículos del 1 al 17. Versículo 1 al 3 presenta lo que Dios quiere para el redimido. Versículo 5 en adelante habla de la importancia de un cambio de conducta, de vida, de forma de ser. Llama a revestirse de la nueva naturaleza en Cristo. Usted puede leerlo todo. Nos enseña normas y valores en la relación como iglesia, entre hermanos. Usted puede leerlo todo en su casa. Leo los versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, tu rey, buscar las cosas de arriba. ¿Qué buscó Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hizo Moisés? Mantuvo la mirada
pues en el galardón. ¿Sí? Aquí el Señor nos dice, busquemos las cosas de arriba. Y aclara, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces el texto cuando dice que busquemos las cosas de arriba, nos está invitando a buscar las cosas celestiales, las cosas eternas, los tesoros eternos. Allí está invitando. Dice el verso 2, repite la misma idea. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué eso? Porque las terrenales son temporales, sí. Y las celestiales son eternas. Y Dios quiere que usted ponga alma, vida y corazón a su vida espiritual. No significa que se abandonen esta vida temporal. No, esfuércese, disfrute. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Eso dice la palabra. Significa que hay que trabajar, que hay que esforzarse. Podemos estar bien, podemos orar al Señor que abra puertas, que dé oportunidades, que nos dé sabiduría, fuerza para lograr cosas, pero esas son temporales. Te van a necesitar entre tanto estemos aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No sé. Eso está marcado por dos eventos. Uno, que mañana haya que irse, no hay problema. O que Cristo venga. Entonces, la mirada debe estar puesta en las cosas eternas, no en las temporales. Dice la palabra del Señor, verso número 3, explica razones. Verso 3, da razones para buscar las cosas de arriba. Porque el que aceptó a Cristo ha muerto en Cristo, al pecado, al mundo. Recuerdan, leímos el domingo en Juan 17, versos 14 y 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. También Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta es la realidad del redimido. Entonces el texto dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Somos de Cristo. Hay pasajes que dicen así, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El redimido le pertenece a Dios, es de Dios. Un día el Señor vendrá por él. Por eso hay que mantener la mirada puesta en las cosas de arriba. Y dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Cuándo será? Cuando te vaya o cuando Él venga. Como sea, está bien. Somos bendecidos de Dios. Tenemos la vida eterna. Hay una dicha eterna esperándonos. Cuando el Señor se manifieste, puede ser cuando nos lleva. Cuando alguien está partiendo, se abre la visión hacia lo desconocido. Para el salvo, dice, usando Lucas 16, vinieron los ángeles a recogerle, hablando de Lázaro. Pero para el perdido, solo se habló del funeral y al Hades, al lugar de tormento. Pero al redimido se abre la visión hacia las cosas celestiales.
Y hay algunos que partiendo en ese momento se extasían. Y algunos que lo ven y se quedan maravillados. ¿Qué estará viendo? Dicen algunos. Porque es una escena gloriosa para el redimido. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Será un encuentro glorioso, sea por partida o porque Cristo viene. De las dos formas, simplemente será glorioso y maravilloso. Por favor, el tiempo se me fue. Busquemos las cosas de arriba. Cual Abraham, obedezcamos a Dios. No escoja qué le va a obedecer. Usted no decide qué obedecer. Las normas y reglas están dadas. El creyente solo debe obedecer. Un creyente que no obedece, un creyente en rebeldía, en oposición a Dios, en oposición al plan de Dios para su vida, en oposición a la verdad. El redimido fue llamado para obedecer. Cual Abraham, obedezca a Dios y manténgase con la mirada puesta en las cosas de arriba, en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.